Natán para decirle a David que él estaba muy enojado por lo que él había hecho, por haber mandado matar a Urías, por haberse acostado con su mujer, por habérsela robado y más que todo porque él había pecado contra Dios. Y Natán le descubre y viene él y se arrepiente y comienza a clamar y comienza a gemir para que el Señor lo limpie, porque él sabe que él por sus propias fuerzas no puede ser limpiado y que necesita la sangre del Cordero para poder ser limpio como también nosotros necesitamos. Pero vaya conmigo ahora y vamos a continuar estudiando el Salmo 51 y dice así en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pies y borra todas mis maldades. Aquí sigue David clamando por limpieza, por comunión, porque él se dio cuenta que había perdido la presencia de Dios en su vida, que no tenía el Espíritu Santo. Y quiero decirle, mi amada hermana, que tanto usted como yo necesitamos tiempo para escuchar al Espíritu de Dios y vivir dentro de su voluntad. Porque Él pide que la borre. Y miren, hermanas, nosotros tenemos una ventaja. Cristo Jesús, por su sacrificio de cruz, borró ya todos nuestros pecados. Y le puedo agregar algo. Y por sus benditas llagas, usted ya fue hace más de 2000 años sanada, curada. Es algo maravilloso, mis amadas hermanas. Pero venga conmigo. Vamos a leer el número 10. Dice el versículo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces nosotros podemos observar en estos versículos del 9, mis amadas, al 12, que 3 veces se repite la palabra espíritu. Veámoslo. Número 1. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Número 3. Que espíritu noble me sustente. Y quiero decirles, mis amadas hermanas, que Dios siempre puede crear algo nuevo y bonito de nuestros errores, porque el pecado es het y significa no dar en el blanco, significa error. Pero aquí David pide un corazón totalmente nuevo, limpio, recto, puro ante Dios. En otras palabras, Él le dice: hazme un trasplante, Señor, de corazón. Quítame este viejo, malvado, engañoso y ponme, Señor, un nuevo corazón, porque tú eres el creador de todas las cosas. Si tú creaste los cielos y la tierra, tú puedes crear en mí y darme un nuevo corazón. Y nosotros tenemos la promesa que está escrita en la palabra. En Ezequiel que dice: y les pondré un nuevo corazón, y les quitaré ese corazón de piedra, y pondré uno de carne sensible a mí. Miren qué maravilloso lo que Dios puede hacer con nosotros. David aquí, si podemos leer, dice: crea en mí un nuevo corazón. No le pide: rectifícame,
hazme un chapucito en mi corazón. No, Señor, yo quiero que me des, que crees en mí un nuevo corazón puro totalmente, porque sabía que si se lo daba, podía él tener y estar en la presencia como siempre lo había estado. Y que su espíritu, el Espíritu de Dios, podía reposar en él, porque él sabía que era templo, casa de Dios. Era templo del Espíritu de Dios. Y mis amadas, nosotros tenemos la palabra completa de Dios, como les decía en Ezequiel 11:19, donde nos dice que Él va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, que nos dará un nuevo corazón, que quitará ese corazón de piedra, terco, rebelde, contumaz. Pero ¿sabe qué? Él se horrorizaba de no tener al Espíritu Santo, pero a nosotros nadie nos lo puede quitar, porque dice la bendita palabra que hemos sido selladas con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta lo maravilloso? Usted y yo tenemos ese Espíritu de verdad que nos conduce a la santidad y a la pureza, que es nuestro maestro para poder seguir al camino de Dios y obtener la recompensa final, que es la corona, y tener vida eterna. David no tenía eso, mis amadas, más que solo su voz para clamar, para gemir. ¿Y saben qué es lo más bello de Teshuvá, de regresar y volver a Dios, que nos enseña David? Que no solo nos restablece en el lugar que Dios nos dio. Mire, la palabra dice que usted está sentada juntamente con Cristo Jesús y con Dios en lugares celestiales por el sacrificio de cruz, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, usted ya es bendita, bendita, bendita. También la devolución de la alegría de la salvación. Usted y yo debemos andar gozosas porque tenemos salvación eterna. Por eso es que David clamaba que le diera un nuevo corazón, que le devolviera el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice, y espíritu noble me sustente. David se dio cuenta que había perdido el gozo. Y miren, mis amadas hermanas, cuando uno pierde el gozo, tiene que preguntarse qué está mal en nuestras vidas. Porque, mis amadas hermanas, el gozo, cuando usted camina en gozo, el gozo nos hace saber que estamos en el camino correcto. Yo le pregunto, ¿ha tenido usted el gozo? ¿No camina con el gozo de la salvación? Reflexione. Hágase una introspección para saber qué anda mal en su vida y arrepiéntase. Sí. Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos redarguye de todo pecado. Pero aquí hay algo muy importante también. David se dio cuenta que había conquistado al Espíritu Santo y que ya no lo tenía. Y quería que el Espíritu Santo continuara actuando en toda su vida. Él quería restaurar la relación de amigo que tenía con Dios. Y por eso él pide un milagro, un nuevo corazón. Crea en mí uno nuevo, uno puro. Quítame, hazme este trasplante de este corazón viejo. Dame uno nuevo que sea agradable para ti.
porque sabía que si Dios se lo daba, lo iba a sustentar un espíritu noble, porque el Espíritu Santo no se iba a apartar de él y él iba a seguir obedeciendo las instrucciones del Espíritu Santo en todo el resto de su vida. ¿Se da cuenta? Y miren, mis hermanas, que ¿saben qué pasó? Dios le dio un nuevo corazón. Así es, papito Dios. Cuando usted le clama, cuando usted le gime, cuando usted le pide perdón, y si usted hace esta teshuvá, como nos enseña David, para regresar verdaderamente a Dios, va a ver que su vida va a cambiar y va a andar en plenitud de gozo todo el resto de su vida. Pero vaya conmigo y mire cuál es el resultado de la restauración de ese nuevo corazón que trae un nuevo sentido, que le dio un nuevo sentido, un nuevo propósito a David. Cuando él percibió que Dios le había cambiado y le había dado un nuevo corazón, viene él y hace un pacto con Dios. Como tú me diste un nuevo corazón, Señor, yo, David, el adúltero, el que te falló, por cuando tú me has dado un nuevo corazón, yo te prometo. Y vaya conmigo para leer lo que dice David en el versículo 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Miren qué bello. David le dice, yo voy a ser un instrumento de restauración para otros. Él sabe que su propósito es ser testigo de Dios y se compromete a enseñarles el camino correcto y agradable a los hombres, mujeres, niños y niñas que va a tener a su alrededor. Él no iba a permitir que su pecado le arruinara todo el resto de su vida, porque él sabía que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Él iba a aprovechar para hablar el grande amor que Dios tiene para usted, para él, para todos, para toda la humanidad, y de lo perdonador que es Dios nuestro Señor. Él anhelaba ver el fruto de la salvación. ¿En dónde? En los pecadores, en el arrepentimiento. Él quería ver el cambio, la transformación de aquellos pecadores. Los iba a conducir al arrepentimiento para que pudieran salvarse por medio del poder de Dios. Y miren, mis amadas, la verdadera teshuvá, el verdadero regresar a Dios, es identificarnos con nuestro propósito divino. David entiende que no puede ser templo de Dios si está en pecado. Y miren, mis amadas, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Ser testigos. El Señor dice, id y predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas, abre los ojos a los ciegos, abre los oídos a los sordos, levanta a los paralíticos, resucita a los muertos espirituales. ¿Qué es
estamos haciendo usted y yo que tenemos el gozo de la salvación? Entendamos que nosotros no podemos ser templo de Dios sin sacrificio de sangre. Que tenemos que agradar a Dios, alabarlo y adorarlo libremente. Así lo hizo David, porque sabía que con el corazón cochino no podía alabar y adorar a Dios libremente. Porque había una atadura que no dejaba subir su adoración como perfume agradable ante Papito Dios. Recordemos lo que Jesús dijo, mis amadas, ¿se recuerdan de la mujer de alabastro? A quien mucho se le ama, mucho se le perdona. Y quiero decirle que Dios nos ama mucho, mis amadas hermanas, y espera una confesión de parte suya y arrepentimiento para poder cambiar ese corazón. Y entonces podemos tener un corazón agradecido porque Él es un Dios perdonador. Y miren, sobre que Él ya sabía que le había dado un nuevo corazón y que le hace la promesa que Él iba a enseñar a los transgresores sus caminos y a los pecadores iba a hacerlos que se convirtieran a Dios. Todavía le dice y le suplica, líbrame de homicidios. Versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua la justicia. Él le pide que lo haga libre de matar otra vez, porque él era el asesino de Urías y reconoce que solo Dios era su salvador. Entonces él decide vivir una vida llena de alabanza porque dice, cantará mi lengua tu justicia. Pero sabe que para poder hacerlo, ¿sabe lo que hace David para poder alabar a Dios libremente? Le vaya conmigo al versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Lea bien, dice, Señor, abre mis labios. No dice, yo voy a abrir mis labios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Usted y yo tenemos que hacerlo a través del Santo Espíritu para que nuestra boca lo pueda alabar y adorar. Eso fue lo que dijo David. Señor, Papito Dios, tú tienes que abrir mi boca para que yo te pueda alabar y adorar como a ti te gusta, como tú deseas. Por eso es que la palabra habla que Dios quiere restaurar el tabernáculo de David, porque a David se le conoce como el cantor de Israel, se le conoce como el máximo adorador y alabador de Dios. David entendió que debía regresar a su origen, a su raíz divina y que debía de ser uno con Dios, como lo era al principio. Que no iba a hacer nada, absolutamente nada, si Dios no se lo decía. Porque él entendió que era la luz para su pueblo, para su familia. ¿Y sabe qué dice la palabra de nosotros? Que usted y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no debemos esconder nuestra luz. Pero tenemos que honrar a nuestro Señor. Nuestro testimonio es honrar. Que se den cuenta que tenemos un Dios maravilloso.
No, que ahora te dicen, no, para ser cristiano como ella, como él, mejor me quedo como estoy. No, hermanas, es tiempo que cambiemos y que regresemos verdaderamente a Dios. Porque fíjense, mis hermanas, que Él viene y dice, eso es algo muy importante, porque en el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. David entendió que aunque hiciera sacrificios de animales para Dios, el verdadero sacrificio que Dios quería era que le entregara su corazón. Eso quería, eso entendió David. Y como le entregó su corazón, Dios restableció su relación con David. Aquí nos enseña David algo importante cuando uno verdaderamente quiere regresar a Dios. Él se anuló, murió a sí mismo. Dejó de ser él para que Dios fuera en él. Miren qué maravilloso. Y él fue humilde, sumiso y demostró su dependencia completamente de Dios. Él no confió en sí mismo porque sabía que si confiaba en sí mismo y en sus acciones no le iba a ir bien. Por eso es que nosotros no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas para no pecar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para no hacerlo. Y como les decía el martes pasado, Dios ante la tentación también nos da la salida para permanecer firmes y no pecar. Vaya conmigo al versículo 16, dice, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres el holocausto. Y dice en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí nos enseña David que uno tiene que ser humilde para reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos transgredido la ley de Dios. Tenemos que reconocer con humildad que nos hemos salido del camino de Dios cuando pecamos. Aprender como lo hizo David, con humildad se acercó a Dios. Porque la palabra, mi amada, espíritu quebrantado significa ser dócil, fácilmente educable. Porque nuestra naturaleza caída nos induce al pecado, al pecado, al pecado. Pero como David, ya Dios le había dado y había criado en él un nuevo corazón, que le dice, Señor, yo ya no voy a ser igual. Ya no te voy a adorar con hipocresía. ¿Por qué con hipocresía? Porque a David lo miraban todos en el templo adorando a Dios, pero tenía un pecado oculto. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que tiene un pecado oculto no prospera. Por eso, hermana, se lo digo en el amor de Cristo Jesús. Si tiene un pecado escondido, confiéselo ante Papito Dios. Arrepiéntase de verdad. Haga
este proceso como lo hizo David con todo su ser ante Dios, para que Dios ponga en usted un nuevo corazón. Nosotros tenemos esa ventaja. Cristo Jesús nos ha dado el poder y la autoridad para ya no ser más esclavos del pecado. Él anuló el decreto de muerte que había para con nosotros por medio de su sacrificio de cruz, por su derramamiento de sangre. ¿No cree usted que ya es tiempo que le demos importancia a ese sacrificio de cruz? Donde aún Jesús, clavado con todos nuestros problemas, que Dios lo vio como culpable, porque Él le dijo, Padre, Él cuando clamó a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todavía dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amadas hermanas, es tiempo de caminar en santidad, en integridad, en rectitud, en ser puras, por el amor sacrificial de Dios nuestro Señor, que mandó a su único Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvas y que nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida, y para que nos gocemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Él expresa sumisión y dependencia de Dios. Señor, a partir de hoy yo no voy a hacer nada si tú no me hablas a través de tu Santo Espíritu. Y voy a confiar en ti. Y no me voy a mover si tú me dices no te muevas. Mis amadas hermanas, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es nuestro maestro, es nuestro consolador, es nuestro guía. Él es el que nos convence de pecado. No lo contristemos más. Hagamos que Él se acerque más a nosotros y dejemos que Él guíe nuestros pasos. Porque si dejamos que Él guíe nuestros pasos, todo nos va a ir bien y nos va a salir bien y vamos a prosperar en todo. Pero vaya conmigo. Vamos a leer los dos últimos versículos. Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí David pide y clama restauración para su país, porque él como rey de Israel y de Judea había, mi amado, traído oscuridad. Había traído oscuridad a su nación. ¿Se da cuenta? Si nuestros gobernantes se dieran cuenta de lo mal, de esa oscuridad densa que traen a nuestras naciones cuando no cumplen los mandamientos de Dios, cuando se dejan dominar por la corrupción, por el soborno, por el robo, por la maledicencia, por la extorsión, por tantas cosas.
nuestra nación, las naciones del mundo no estarían así. Este salmo, mis amados, nos enseña muchas cosas. Cómo confesar, arrepentirnos nosotras personalmente de nuestros pecados. Yo, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Señor, yo no quiero dejar un legado de maldición a mis hijos y que ellos paguen por mis pecados hasta la 4ª generación. Necesito, Señor, que tú pongas en mí un nuevo corazón. Sí, Padre. Necesito que pongas en mí un nuevo corazón. Así como se lo diste a David, Señor, hoy te pido, hoy clamo que me des un nuevo corazón. Con humildad te lo pido para que yo pueda hacer tu voluntad y yo pueda experimentar que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Mire todo lo que nos enseña David en este salmo. Que David es un hombre excepcional, hermanas, es un hombre fuera de serie. Él fue un gobernante buenísimo, su pueblo lo quería, su ejército lo amaba y lo defendía con su vida, con tal que no le hicieran daño a David. Qué lindo sería que nosotros tuviéramos un gobernante donde estuviéramos dispuestos a dar nuestra vida porque Él gobierna conforme a los designios de Dios. Pero él, mi amada, no vio solamente yo pequé y ahora ¿qué voy a hacer? No, él reconoció que no solo había transgredido los mandamientos de la ley de Dios que estaban plasmados en las tablas de piedra. ¿Por qué tenía la Torá? Solo los 5 libros del Antiguo Testamento, lo que le llamamos el Pentateuco. Y como ahí hay leyes como las podemos leer en Levíticos, él se dio cuenta hasta dónde había llegado su pecado. Y él dijo, no. Yo no quiero que mis hijos y mis generaciones, mis nietos, bisnietos y tataranietos vayan a pagar todo eso. Yo, Señor, necesito un nuevo corazón. Primero por ti, porque te amo, porque quiero estar en tu presencia, porque quiero tener tu Santo Espíritu. No quiero andar vagando sin tu Santo Espíritu, porque sin ti no puedo hacer nada. Entonces él viene, se arrepiente, reconoce que pecó, que abrió portillos para que el enemigo pudiera entrar a destruir su familia. Se dio cuenta que había abierto portillos para que el enemigo también destruyera su nación. Se arrepiente. Dios le pone un nuevo corazón. Por eso dice la palabra que David es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se da cuenta, mi amada hermana? ¡Qué bello es hacer la teshuvá, regresar verdaderamente a Dios! No es así como, ay Señor, yo te pido perdón y ya estuvo. No, aprendamos a hacerlo como lo hizo David en esta bendita palabra. Y va a ver usted todas las bendiciones que vamos a tener de parte de Papito Dios. Porque cuando usted y yo pecamos, como pecó David, perdemos muchas bendiciones que Dios nos pudo dar, pero nuestro pecado se interpone para que recibamos esas bendiciones.
David en este versículo 18 del Salmo 51 le dice: haz bien con tu violencia a Sión, edifican los muros de Jerusalén. Él pide reclamación por su país, por Sión, por Israel, por Judá. Porque él reconoció que había traído oscuridad a su nación y que podía ser destruido por ella, porque él había abierto portillos para que la pudieran atacar. Sabía como rey que había sido puesto por Dios y que él mismo tenía que ser la luz de Dios para su nación, no la oscuridad. Y eso nos ha dicho el Señor a nosotros: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero ¿verdaderamente lo somos? Mis amadas, no podemos traer más oscuridad a nuestra nación, a nuestra casa, a nuestra familia. Por eso es que David aquí pide que la gloria de Dios inunde a Sión, a Jerusalén, con su presencia, para que todos los israelitas, para que todos los miembros de su reino volvieran a experimentar la Shekinah de Dios, el gozo, la paz, el amor, la seguridad, la protección que había perdido Israel y Judá porque él había cometido ese pecado. Por eso, mis amadas, este salmo, que es una confesión pública de un hombre de Dios que fue descubierto por su maldad y que vivió las consecuencias de su pecado, aquí nos enseña cómo recuperar la posición de hijas que tenemos en Dios nuestro Señor, cómo recuperar la presencia de Dios, cómo de nuevo atraer al Espíritu Santo para que tengamos el gozo de la salvación. Y cuando usted y yo alabemos y adoremos y nos presentemos, como dice la palabra, como sacrificio vivo y santo, seamos agradables ante la presencia de Dios. ¿Por qué no hacemos esta verdadera teshuvá y regresamos verdaderamente a Dios? ¿Por qué no nos ponemos a cuenta con Él y regresamos al gozo de la salvación? ¿Por qué no cierra portillos y deja un legado de bendición a sus generaciones y a su país? Hoy le invito a que aprenda de David. David es un ejemplo para nosotros de cómo regresar verdaderamente a Dios por lo que hizo. Y verá que Dios va a cambiar su vida para bien y vivirá el reino de Dios y lo experimentará, y todo lo demás será añadido. Tendrá gozo, tendrá paz, salud divina y prosperidad integral. Hoy bendigo sus vidas y pido al eterno Dios, a nuestro papito que nos ama con amor eterno, con amor sacrificial, que usted verdaderamente, como yo, regresemos a Dios como lo hizo David. Bendigo sus vidas. Padre celestial y bendito, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra se vuelva rema en cada una de mis hermanas y que verdaderamente tú puedas darles un nuevo corazón para que puedan servirte, para que puedan entrar en tu presencia, Señor, con un corazón puro y manos limpias, y que su alabanza y su adoración sea agradable a ti. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga.